Yo quería tomar como punto de partida una cuestión histórica. Muchas veces cuando uno lee libros de historia de Cuba, se encuentra que empiezan a dividirle los periodos de la revolución, ¿no? Se dice, bueno, el 1 de enero de 1959 se produce el triunfo de la revolución, y del 1 de enero de 1959 hasta el 16 de abril de 1961 hay una etapa que se conoce como etapa democrático, popular, agraria y antiimperialista. Y entonces, después de 1961, después del 16 de abril, empieza otra etapa que se llama etapa socialista, ¿no? Eso, cuando uno se ha enfrentado con esa experiencia, uno siempre le pregunta, ¿no? A ver, y entonces, la eliminación de todo el aparato burocrático, los viejos partidos políticos que habían antes de 1959, el ejército de la dictadura de Batista que existía antes de 1959, los órganos de represión de 1959, o sea, la eliminación de todo eso no empezaba a sentar desde el propio año 59 las bases de lo que sería el socialismo cubano. La ley de reforma urbana que modificó completamente la situación, o empezó a modificar o constituyó un punto de partida para modificar algunos elementos desde el punto de vista de la situación de la vivienda en Cuba. La campaña de alfabetización que empezó en el año 1960, aunque se proclamara Cuba territorio libre del analfabetismo en el año 61, en diciembre del 61. La primera ley de reforma agraria que se toma en mayo de 1959, no constituyen también evidencias de que se empezaba a construir o a andar el camino del socialismo. A mí me parece que sí. Por lo tanto, yo particularmente debo decir que no estoy muy de acuerdo con esa división, y eso me permite llegar a una primera idea sobre la concepción del socialismo, por lo menos para los cubanos, ¿no? El socialismo es camino, el socialismo es proceso, el socialismo no es lugar y no es punto de llegada. O sea, esa sería una primera idea que a nosotros nos parece importante, ¿no? Porque a veces a uno le parece que la batalla solamente se encuentra en el espacio del futuro, en el espacio del mañana, en lo que viene después. Y la batalla se está librando también en estos días, en la medida en que nosotros logramos ir poniendo escalones, ir poniendo adoquines en todo ese proceso de transformación de la sociedad. O sea, esa sería una primera idea. Una segunda tendría que ver también, y estoy retomando el pensamiento de Fidel, porque también es una de las figuras que es eje de esta cátedra. Una segunda idea tiene que ver con la insistencia de Fidel que la recuerda en su alegato a la historia de Max Opera en el año 53, en la continuidad del proceso histórico y de su unidad. O sea, Fidel en el año 1953 declara o proclama que José Martí había sido el autor intelectual del asalto al Moncada, que constituyó un punto de partida también del reinicio de las luchas de liberación. Y todo el tiempo ha sido fue una insistencia de él en hablar del proceso revolucionario cubano como un proceso continuo. Hay un discurso muy famoso del año 1968, cuando se cumplían 100 años del inicio de las luchas por la independencia de Cuba, el 10 de octubre, en que él insiste precisamente en esa idea, ¿no? En la idea de que el proceso cubano ha sido uno solo desde la de Majagua hasta la actualidad. Y en ese sentido parece una cosa de poca importancia, pero para nosotros tiene mucha utilidad, porque al mismo tiempo se combinan dos cosas, y es cómo nosotros combinamos lo que nos viene del pensamiento de otras partes del mundo con lo que nos aporta nuestra propia experiencia histórica. O sea, solamente cuando se habla, a veces cuando se habla de socialismo, la gente solamente se remite a las ideas de Marx, a las ideas de Lenin, experiencias de ese tipo, que también son importantes, que nosotros en alguna medida le incorporamos, pero el proceso cubano tiene mucho más que solamente esa fuente. O sea, tiene el pensamiento de Martí, tiene unas experiencias de socialismo cubano muy particulares, que incluso en determinado momento a mucha gente no le parecieron ideas socialistas, como por ejemplo el caso de Antonio Guitera en la década del 30, y yo creo que en ese sentido beber de lo que tiene que aportar América Latina, de lo que tienen que aportar nuestros países, siempre va a ser muy importante y muy necesario. O sea, yo creo que mirarnos en una condición de igualdad, cada uno de nosotros, mirar nuestros países
mirar lo que se ha hecho en nuestros países, lo que se ha aportado por la lucha de cada uno de nosotros en una condición de igualdad con otras experiencias de otras partes del mundo, también es útil y también nos es necesario en la actualidad. Eso ha sido de mucha importancia para nosotros, porque por ejemplo, en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, en el llamado campo socialista, había una posición diferente a la que llevamos a cabo los cubanos con respecto a los movimientos de liberación nacional en América Latina, con respecto, por ejemplo, a los propios movimientos de liberación nacional en África. No voy a hablar mucho de eso, pero bueno, había una posición que Cuba, un internacionalismo que Cuba practicó, que se salía un poco de quizás lo que se pensaba desde el campo socialista. En ese sentido, bueno, aquí está Roberto, que lo presentaba al principio y tiene mucha mayor experiencia y aporte que dar en ese sentido. Y ahí caigo en la segunda idea. El socialismo es articulación entre diversidad y particularidad y ha de estar afincado a nuestras realidades, o sea, a la experiencia y a lo que tenemos en cada uno de nuestros países. Y en este sentido inicial, la tercera idea parte de un discurso de Fidel del 8 de enero de 1959 en Ciudad Escolar Libertad, cuando decía, ya había triunfado la revolución el día primero, se produce la caravana de la victoria desde Santiago de Cuba hasta La Habana, y cuando llega a La Habana, Fidel dice, no nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será más fácil, quizás en lo adelante todo será más difícil. Y ahí voy a la tercera idea, ¿no? El triunfo de la revolución o de una revolución no la cierra, la inicia. Y en ese sentido es una idea fundamental la necesidad de revolucionar en la revolución. O sea, en esa idea de que la revolución no es el cierre de un proceso, sino es punto de partida. Una revolución que triunfa debe irse revolucionando, debe irse transformando continuamente. Y tratando de llevarlo a una expresión quizá un poco menos general y más particular, la llegada a un gobierno es un paso, es una parte, no es el todo. O sea, se debe continuar caminando, o hay tareas que van mucho más allá de eso. Entonces, bueno, se nos proponían o se hablaban de dos subtemas generales, o por lo menos yo lo agrupé en dos grandes temas. Uno que tiene que ver con la relación partido, gobierno, movimientos y organizaciones sociales, poder popular y unidad, y un segundo tema relacionado con el papel de la cultura y la comunicación. Con respecto a lo primero, esa relación entre partido, gobierno, movimientos y organizaciones sociales, poder popular y unidad, cuando triunfa en Cuba la revolución el 1 de enero de 1959, la propuesta que se traía o lo que se hizo desde el punto de vista más constitucional, en el sentido cerrado de la palabra, fue retomar la constitución que se había aprobado en 1940, que era una constitución burguesa, que era una constitución muy adelantada para su época, pero que era una constitución impracticable. O sea, era una constitución que, aunque proscribió el latifundio, 1940 en Cuba, aunque proscribió el latifundio y declaró que todos los hombres eran iguales y tenían los mismos derechos, llevaba un grupo de leyes particulares que nunca se implementaron en esos años, en los gobiernos corruptos que hubo en la década del 40, ni la dictadura de Batista. Por lo tanto, lo que se hizo después del triunfo de enero de 1959 fue la recuperación de esa constitución. Y al mismo tiempo un grupo de leyes que fueron modificando toda la realidad del país. Llama la atención el hecho de que la constitución que un poco que organizó, institucionalizó lo que había pasado después del triunfo, se toma o se aprueba en 1976 en un referéndum. O sea, estamos hablando de 1959 a 1976. 10 años, 69, 17 años, prácticamente de diferencia. Eso en el mundo actual podría parecer un escándalo, ¿no? Y todo el mundo entonces podría haber estado acusando a las medidas tomadas por la revolución en sus primeros años como medidas inconstitucionales. Lo que pasa es que toda esa transformación estuvo fundamentada en un acto de legitimación de la legalidad por el carácter popular que tuvo la revolución cubana. O sea,
Desde 1959 hasta lo que se puede considerar, por lo menos en 1976, la creación más desde el punto de vista legal con la aprobación de la Constitución, hubo una generación de leyes que encontraron su punto de apoyo no en los aparatos legales, sino en la movilización del pueblo. Y eso es una experiencia que, por lo menos desde el punto de vista de poder popular, de gobierno, de legitimación popular, es fundamental. Al punto, y voy a poner un solo ejemplo, ¿no?, para demostrarlo, al punto de que casi siempre la gente piensa que el primer presidente que tuvo Cuba fue Fidel Castro, ¿no?, o que fue Fidel. Y en realidad, bueno, hubo una primera etapa en que estuvo durante 7 meses Manuel Urrutia, en un gobierno marcado por una diversidad de fuerzas actuantes, y después estuvo el presidente Dorticós, ¿no? Pero Fidel, a partir de febrero, empezó a fungir como primer ministro de ese gobierno. Y en el mes de julio de 1959 se genera un problema a partir de la posición anticomunista que tenía el presidente Urrutia en aquel momento. Y Fidel renuncia a ser primer ministro. Y el restablecimiento de Fidel como primer ministro, que también llevó aparejada la renuncia de Urrutia en su momento, tiene que ver con una expresión popular de apoyo a Fidel, pero que encarnaba también el apoyo a las nuevas medidas de la revolución. O sea, eso que puede parecer un ejemplo sencillo, movió y estuvo moviendo cotidianamente toda la revolución cubana. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver o de conocer la primera y la segunda declaración de La Habana, cuando empieza a manejarse la posibilidad de condenar a Cuba en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, y cuando se le expulsa de la OEA, y cómo en un acto en la Plaza de la Revolución, con 1 millón de personas, incluso un poco más de 1 millón de personas, se da a conocer la Declaración de La Habana. Una declaración que no se lleva a las urnas, no se lleva un referendo en el sentido estricto de una boleta, pero que está legitimado por millones de participantes en cada una de las plazas del país. O sea, eso tenía que ver también con una forma de entender la participación, con una forma de ejercer la participación que situaba no los aparatos legales en un primer lugar, sino que situaba en un primer lugar la legitimación de esas normas legales de lo que se establecía por ley con el apoyo del pueblo. Un pueblo que se movilizaba porque estaba en medio de una revolución que estaba beneficiando directamente. En ese sentido, ese sería un punto de partida, y el otro sería el de la unidad y el de la construcción de la unidad. El propio Partido Comunista de Cuba actual es resultado de ese proceso de unidad. O sea, Cuba, en alguna medida, la revolución cubana rompió un esquema que sobre el triunfo de una revolución socialista estaba establecido. O sea, se pensaba que para que triunfara una revolución socialista, en alguna medida debía existir un partido comunista, o con otro nombre, que guiara esa lucha por el triunfo de la revolución. Y en Cuba nosotros nos vimos entre la última etapa, del 56 al 59, en medio de la actuación de diferentes fuerzas políticas, sociales, que llevaron al triunfo de la revolución. Algunas se fueron decantando por el camino y casi siempre se toman como las 3 fuerzas principales en el triunfo de la revolución: el Directorio Revolucionario, 13 de marzo, que tuvo su origen en el movimiento estudiantil y en la Federación de Estudiantes Universitarios, el antiguo Partido Comunista, o el tradicional Partido Comunista, Partido Socialista Popular en aquel momento, y el movimiento 26 de julio. Esas fuerzas revolucionarias vivieron un proceso de unidad que se extendió desde 1959 hasta 1965, en que se constituyó el Comité Central del actual Partido Comunista. O sea, fueron caminando por ahí en un camino que no estuvo exento de errores y de contradicciones, y que fue un camino difícil. Pero fue la revolución la base de la unidad. O sea, y la que potenció ese proceso de unidad, que se manifestó también en todo el sistema organizacional que se creó en Cuba. La Federación de Mujeres Cubanas, que también surgió de varias organizaciones de mujeres que habían luchado en la etapa de la dictadura, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Asociación de Jóvenes Rebeldes y posteriormente la Unión de Jóvenes Comunistas. O sea, organizaciones que se fundaron en la primera etapa de los 60 y que en buena medida agrupan, reúnen a la mayor parte
de la población cubana actual. Ahí, bueno, está la idea, o la otra arista tiene que ver con la del poder popular. Nosotros podríamos hablar ahora de las estructuras, de la experiencia, sobre todo que se empezó a construir en la década del 70, fundamentalmente 76, 77, pero yo creo que sí, estamos diciendo que cada uno de los procesos que estamos llevando a cabo deben basarse en nuestras experiencias. Yo no le veo todavía mucho sentido que no sea el de compartir nuestra experiencia de lo que hicimos en Cuba. Después, si ustedes quieren a lo mejor alguna explicación más particular de cómo se organiza el poder popular en Cuba, podemos un poco que hablarlo, ¿no? Pero en ese sentido quería insistir sobre todo en una de las problemáticas que tiene el asunto, y es la siguiente. La idea de centrarnos en ver la complejidad que tiene toda la construcción del poder popular, y en ese sentido mencionar solo dos cosas. El poder popular evidentemente tiene un componente estructural, un componente institucional, que en Cuba caminamos en él, sobre todo en la década del 70, y después se ha ido perfeccionando, pero tiene un componente que marcha a la par de él, y es el componente movilizativo. O sea, son dos cosas que van de la mano, porque una estructura de poder popular, o que estimule, porque la estructura en sí no garantiza el poder popular, que estimule el ejercicio del poder popular sin movilización popular, es una estructura, es un esqueleto vacío. Por lo tanto, ese es uno de los retos que hay desde el punto de vista de la construcción del poder popular. Y la otra tiene que ver con cómo las experiencias de poder popular cumplen una doble condición a un tiempo, que hay que tratar de mantener el equilibrio y ver cómo se logra mantener ese equilibrio, que tiene que ver con que esa movilización popular que canaliza el poder popular te sirve para legitimar ya determinadas experiencias de gobierno, sobre todo cuando gobierna la izquierda, ¿ya? Porque sinceramente yo no he conocido hasta ahora ninguna otra orientación política que no sea de izquierda que se interese en estimular y en promover el poder popular efectivo, no el asistencialismo ni nada de eso, el poder popular efectivo. Pero al mismo tiempo el poder popular actúa como contrapoder siempre, y eso ya se empieza a convertir en un problema. O sea, el poder popular actúa al mismo tiempo como regulador, como controlador de las políticas de gobierno. Entonces siempre nosotros nos vamos a estar enfrentando a un problema, que es el siguiente: ¿cómo vamos a tratar de estimular que el poder popular nos sirva para legitimar lo que está haciendo, o nos ayude en legitimar lo que está haciendo un gobierno de izquierda, la medida que está tomando ese gobierno de izquierda, y al mismo tiempo ese poder popular nos va a permitir, o ese pueblo organizado y movilizado nos va a permitir decirnos: miren, en este aspecto en particular yo creo que el camino no es ese, yo creo que el camino es este. Entonces, tratar de encontrar ese equilibrio es uno de los retos que también están en las experiencias del poder popular. Finalmente, bueno, comentar lo que les decía, el papel de la cultura y la comunicación, ¿no? Ya José Martí había dicho que ser culto es la única manera de ser libre, más o menos, ¿no? Por lo tanto, eso ha sido una clave también del proyecto cubano. Y ha sido una de las esencias del socialismo cubano, que se expresó en la experiencia de formación del hombre nuevo. O sea, la experiencia de formación del hombre nuevo, que aparece recogida con mucha claridad en un texto del Che del año 1965, que se llama El socialismo y el hombre en Cuba. Es un texto excepcional porque pone sobre la mesa cuestiones como el de la educación, como el de la cultura, como las características de cada uno de los hombres, porque además nosotros siempre nos vamos a enfrentar a un problema, que es el siguiente: la revolución cubana triunfó el 1 de enero de 1959. Quería construir un nuevo tipo de proyecto, aspira a construir un nuevo tipo de país, pero lo hace con los mismos hombres, con el mismo punto de partida del sentido común que había antes del 1 de enero de 1959. O sea, el triunfo de la revolución no borró todo lo que tenía en la cabeza la gente e instaló una nueva con una nueva mentalidad. O sea, no borró cientos de años de colonización, 50 años de propaganda o de experiencia capitalista y de neocolonia, e instaló una mentalidad socialista. Como tampoco pasa cuando triunfa un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda no borra todo el acumulado que hay desde el punto de vista de la construcción de un tipo de sistema, de un tipo de dominación cultural capitalista también que está establecido. Por lo tanto, esa contradicción entre la antigua mentalidad, entre la vieja mentalidad y la nueva mentalidad, la nueva ética, la nueva moral,
la nueva manera de construir la sociedad siempre está planteada. Por lo tanto es un problema y por eso en alguna medida también los cubanos le hemos apostado a eso, ¿no? Si eso era un problema en 1965 para el Che, ¿qué vamos a decir hoy? Con la concentración de la riqueza, con todo lo que ha pasado desde el punto de vista del desarrollo de los medios de comunicación, con las redes sociales, con la concentración también del poder de esos medios de comunicación. Por lo tanto, eso sigue siendo uno de los problemas fundamentales que tenemos. Entonces, bueno, eso manera de ejemplo. Yo finalmente señalar 3 comentarios finales. Ustedes saben, bueno, cuando se produjo en noviembre de 2016 la muerte de Fidel, una cosa curiosa, que siempre insisto en ella, ¿no? Esas coincidencias históricas. El 25 de noviembre de 2016 se produce la muerte de Fidel, el 25 de noviembre de 1956 estaban saliendo de México, de Tuxpan, para reiniciar la lucha. O sea, por una coincidencia histórica, así que nosotros, muchas ocasiones, a mí me gusta verlo como dice también Ivonne, como otro viaje. O sea, el 25 de noviembre de 1956 fue un viaje a reiniciar la lucha de liberación en Cuba. El 25 de noviembre de 2016, con su muerte física, es el inicio de otro viaje.